Bienvenidos al canal Maravillosamente. Un espacio donde encontrarás inspiración, contenido único y momentos que te harán disfrutar y aprender. Si me quieres acompañar en el camino hacia tu felicidad y bienestar, te invito a suscribirte ahora y así formar parte de esta comunidad increíble. Empezamos. Imagina por un momento que cada sorbo de agua que entra en tu cuerpo no solo hidrata tus células, sino que también escucha, registra y dialoga silenciosamente con tu cerebro. No como una metáfora poética, sino como un fenómeno real, que la neurociencia empieza a comprender. Durante años nos dijeron que el agua era un simple vehículo, un transporte pasivo de nutrientes, un elemento neutro que cumplía su función y desaparecía. Sin embargo, hoy sabemos que el agua no es solo lo que te mantiene vivo, sino también lo que te mantiene conectado contigo mismo. Tu cuerpo está compuesto en su mayoría por agua, pero no es un agua cualquiera, es un agua informada, sensible al contexto interno, capaz de modificar su comportamiento según el estado emocional, físico y mental que atraviesas. Cuando piensas, cuando sientes, cuando recuerdas, esa agua se reorganiza, cambia su dinámica, se adapta. Y ahí comienza una historia que quizá nunca te contaron, pero que puede transformar la forma en la que te relacionas con tu cuerpo. Nazaret Castellanos lo explica de una manera que sorprende incluso a los más escépticos. El cerebro no piensa solo, piensa en diálogo constante con el cuerpo. Y el agua es el medio principal de esa conversación. Cada impulso nervioso, cada señal eléctrica, cada mensajero químico viaja en un entorno acuoso que no es inerte. Ese entorno responde. El agua intracelular y extracelular participa en la transmisión de la información. Influye en la velocidad, en la intensidad y en la coherencia de los mensajes. No es casualidad que cuando estás deshidratado tu atención disminuya, tu memoria falle y tus emociones se vuelvan más inestables. No es solo falta de líquido. Es una alteración del medio en el que ocurre tu pensamiento. Y aquí aparece una pregunta que quiero dejar resonando mientras escuchas esto. Si el agua participa en cómo piensas y sientes, ¿qué palabra usarías para describir tu relación con ella ahora mismo? Déjala en los comentarios del video. Porque nombrar es el primer paso para tomar conciencia. Hay una escena que ilustra todo esto de forma sencilla. Imagina a una persona sentada frente al mar, respirando profundo, observando el movimiento constante de las olas. Poco a poco su respiración se ralentiza, su ritmo cardíaco se calma, su mente se aquieta. No es solo el paisaje lo que actúa, es la resonancia. El agua externa dialoga con el agua interna. El cuerpo reconoce patrones, ritmos, cadencias. La neurociencia del cuerpo nos muestra que no somos observadores separados del entorno, sino sistemas abiertos que se sincronizan con lo que los rodea. Cuando entras en contacto con agua, ya sea al beberla, al ducharte o al sumergirte en ella, tu sistema nervioso recibe señales que influyen directamente en tu estado mental. El agua regula, amortigua, conecta. Es un puente constante entre lo que sucede fuera y lo que ocurre dentro de ti. A lo largo de la evolución, el cerebro humano se desarrolló en un medio acuoso. Antes de ser un órgano pensante, fue un órgano adaptativo que aprendió a interpretar señales químicas y eléctricas en agua. Ese legado permanece. Por eso, cuando estás en estrés crónico, el equilibrio hídrico de tus tejidos cambia, y con él cambia tu manera de percibir la realidad. No ves peor el mundo porque sea más hostil, sino porque tu medio interno está alterado. La neurociencia corporal nos invita a dejar de pensar en la mente como algo separado y empezar a entenderla como un proceso distribuido, donde el agua actúa como escenario y como actor al mismo tiempo. Tal vez recuerdes algún momento de tu vida en el que, después de beber agua lentamente, sentiste una claridad inesperada. O cuando una ducha caliente te ayudó a tomar una decisión que parecía imposible minutos antes. No es casualidad. El agua modula la actividad del sistema nervioso autónomo, influye en el tono vagal, favorece estados de calma
que permiten al cerebro integrar información de manera más eficiente. Pensar no es solo un acto cognitivo. Es un fenómeno corporal. Y el cuerpo, en su mayor parte, es agua. Cuando entiendes esto, cambia la forma en la que te hablas, en la que te cuidas, en la que interpretas tus bloqueos mentales. Ya no se trata solo de fuerza de voluntad o de disciplina, sino de coherencia interna. Si tu agua está en conflicto, tu pensamiento también lo estará. Si tu agua está en calma, tu mente tiene más espacio para crear, comprender y decidir. Y aquí no hablamos de magia, sino de biología, de física, de neurociencia aplicada a la vida cotidiana. Antes de continuar, si esto vibra contigo, te invito a suscribirte. Me ayudaría mucho para seguir creando contenido de valor. Ahora piensa en esto mientras sigues escuchando. Cada emoción deja una huella fisiológica que se transmite a través del agua de tu cuerpo. La tristeza, la alegría, el miedo, la confianza, todas modifican la química interna. El agua no juzga, pero sí responde. Por eso, aprender a regularte emocionalmente no es solo un ejercicio mental, sino una forma de reorganizar tu medio interno. Y quizá por eso, cuando empiezas a cuidarte de verdad, todo parece alinearse poco a poco, como si algo dentro de ti recordara cómo funcionar en armonía. Detente un segundo y pregúntate, ¿qué pasaría si trataras al agua que bebes como una aliada consciente de tu bienestar mental? Si cada vaso fuera una pausa, un mensaje al cuerpo, una invitación a la coherencia. No necesitas creer nada extraño. Solo escuchar lo que la ciencia empieza a confirmar y lo que tu experiencia ya sabe. Porque el agua no solo te sostiene, también te acompaña mientras piensas, sientes y decides. Y esta conversación silenciosa continúa en cada instante, incluso ahora, mientras estas palabras siguen fluyendo dentro de ti, aunque rara vez somos conscientes de ello. En el día a día, solemos atribuir nuestros estados mentales únicamente a lo que pensamos, a lo que nos ocurre o a lo que recordamos, pero pocas veces reparamos en el escenario silencioso donde todo eso sucede. El agua que forma parte de tus neuronas, de tu sangre, de tus órganos, está participando activamente en ese proceso. Cuando Nazaret Castellanos habla de la neurociencia del cuerpo, nos invita a salir de una visión fragmentada y a comprender que la mente emerge de una conversación constante entre sistemas, ritmos y sustancias. El agua es el gran hilo conductor de esa conversación. Existe algo profundamente revelador en comprender que no estás roto cuando no puedes concentrarte, cuando te sientes mentalmente denso o emocionalmente saturado. Muchas veces, lo que ocurre es una desorganización interna, un ruido fisiológico que dificulta la claridad. El cerebro necesita un entorno estable para funcionar con precisión, y ese entorno depende en gran medida del equilibrio hídrico. No es casual que pequeños cambios en la hidratación alteren la actividad eléctrica cerebral. El pensamiento no flota en el aire. Se desplaza en agua. Y cuando esa agua está alterada, el mensaje se distorsiona. Piensa en el cuerpo como en un instrumento musical. No basta con saber la partitura, si las cuerdas están tensas o flojas. El agua regula esa tensión. Permite que las señales viajen con coherencia, que los ritmos se sincronicen, que el sistema nervioso encuentre un punto de equilibrio. Por eso, cuando alguien vive desconectado de sus sensaciones corporales, también suele sentirse desconectado de su intuición. El cuerpo habla, y lo hace a través de señales que viajan en agua. Aprender a escucharlas es un acto de inteligencia profunda. Hay un momento en la vida de muchas personas en el que algo cambia. No porque todo se resuelva, sino porque empiezan a habitar su cuerpo de otra manera. Empiezan a notar cómo respiran, cómo se tensan, cómo se relajan. Empiezan a beber agua no de forma automática, sino consciente. Y en ese gesto sencillo aparece una diferencia sutil pero poderosa. La mente se vuelve un poco más clara, las emociones menos abruptas, las decisiones menos impulsivas. No porque el agua sea una solución mágica,
sino porque restablece el diálogo interno. La ciencia nos muestra que el cerebro no manda, negocia. Negocia con el corazón, con el intestino, con el sistema inmune y, por supuesto, con el medio acuoso que los conecta a todos. Cuando ese medio está en equilibrio, la negociación es fluida. Cuando no lo está, aparecen los conflictos internos que sentimos como ansiedad, bloqueo o agotamiento mental. Entender esto devuelve responsabilidad, pero también compasión hacia uno mismo. No todo es una cuestión de control mental. Muchas veces es una invitación a cuidar el terreno donde la mente se apoya. Imagina ahora que miras hacia atrás y reconoces cuántas veces te exigiste pensar mejor sin atender a cómo estabas habitando tu cuerpo. ¿Cuántas veces buscaste respuestas rápidas sin escuchar las señales lentas? El agua, a diferencia del pensamiento acelerado, tiene su propio ritmo. Fluye, se adapta, encuentra caminos. Cuando permites que tu cuerpo recupere ese ritmo, tu mente empieza a hacer lo mismo. No es un proceso inmediato, pero sí profundamente transformador. Y aquí llegamos al cierre de esta historia que, en realidad, continúa contigo. La lección final no es que el agua tenga conciencia como la entendemos, sino que tu conciencia emerge de una red viva donde el agua es protagonista. Cuidar tu pensamiento implica cuidar tu cuerpo. Cuidar tu cuerpo implica respetar el medio en el que ocurre tu mente. La próxima vez que te sientas desconectado, pregúntate primero cómo está tu agua, cómo está tu respiración, cómo está tu ritmo interno. Ahí suele empezar la respuesta que estabas buscando. Si algo de todo esto ha resonado contigo, no lo dejes pasar como una idea más. Ponlo en palabras. Escríbelo. Dime en los comentarios qué sensación, qué palabra o qué imagen te deja esta reflexión. Porque cuando compartes lo que resuena, esa conversación silenciosa se vuelve consciente, y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Y quizá ahora, mientras el sonido de estas palabras se apaga poco a poco, puedas notar algo distinto en tu propio cuerpo. Tal vez una sensación de amplitud, de pausa, de comprensión silenciosa. Esa es la señal de que el mensaje no se quedó solo en la cabeza, sino que descendió al terreno donde realmente ocurre la vida. El agua que te habita ha estado escuchando todo este tiempo, ajustando ritmos, acomodando sensaciones, creando coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. No necesitas hacer nada extraordinario a partir de ahora. Basta con recordar. Recordar que no estás separado de tu cuerpo, que tu mente no funciona en soledad, y que cada gesto cotidiano puede ser una forma de diálogo interno. La verdadera lección es esta: cuando te cuidas desde dentro, cuando respetas tus ritmos, cuando atiendes a lo más básico, tu pensamiento se vuelve más honesto, más claro y más humano. El agua no te da respuestas, pero te devuelve la capacidad de escucharlas. Y esa capacidad es, quizá, una de las formas más profundas de inteligencia. Antes de irte, te invito a dejar un comentario con una palabra que resuma lo que te llevas de este audio, una palabra que resuene contigo ahora mismo. Al escribirla, estarás sellando ese diálogo entre tu mente, tu cuerpo y el agua que piensa contigo. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte y dar me gusta. Esto me ayudaría mucho a seguir creando más contenido, y así juntos poder avanzar en este camino hacia la felicidad y el bienestar.